Hoy tenemos el tercer tutorial del tejido de raíces, imitación del tejido de raíces, con nuestro mimbre de papel. Hoy quiero mostrar cómo se obtienen espigas. Tales espigas las he tratado de tejer de maneras diferentes. Con un método, con el segundo, y he llegado a un método fácil de tejer que da un efecto interesante. También voy a contar de tipos de papel con los que he experimentado, cómo sigo los experimentos en este campo. Creo que para los maestros principiantes, los que todavía no lo han probado, será especialmente interesante y espero que también sea interesante para los que trabajan en esta técnica. Tal vez en los comentarios a este tutorial ellos añadan algo porque aprendemos todos juntos. Es un tejido interesante y cada día nos trae algo nuevo y también nuevos descubrimientos en esta técnica. He empezado el tejido de estas espigas después de ver imágenes interesantes en la red. Y también me he inspirado para crear tal lienzo con una tarea en nuestra escuela artística. La tarea era crear un lienzo en un estilo étnico. Primero, simplemente tomé los tubitos de los folletos de publicidad. Como por ejemplo en este lienzo. Son tubitos color naranja de los folletos de una tienda. Los clasifiqué, en algunos lugares son abigarrados, pero en general trataba de usar los de color naranja. Aquí están los folletos de color negro. Y aquí está el papel blanco. Alguna vez ya he contado de él, es específico. Quiero decir que aún sin preparar los tubitos, usando folletos de publicidad ordinarios, al clasificarlos un poco, se puede obtener un artículo, por ejemplo un lienzo. Luego traté de experimentar tanto con color como con la forma. Es decir, se puede hacer no solo artículos planos, sino también formar tales tapas. Luego decidí probar los estuches. Todos son experimentales, pues decidí hacer un estuche exclusivamente en esta técnica y comprendí que no era muy justificado, pues para la tapa sí, pero en cuanto al artículo mismo, creo que lo más cómodo es combinar el tejido estándar y una franja así. Solo una franja, junto con el tejido más denso. Y luego, en este artículo, traté de hacer una franja decorativa así, y decorar con ella un artículo tejido de una manera tradicional, el tejido de raíces. Es decir, la aplicación de este dibujo puede ser diferente. ¿Y cómo se teje? Ahora vamos a saberlo, no es difícil. He hecho una preparación, un comienzo ordinario de un artículo redondo en este tejido de raíces. He tejido algunas filas y luego empiezo a formar una trenza. Un momento interesante más que quiero subrayar, me preocupaba que a menudo se viera este lugar de la juntura de los tubitos. Los maestros verdaderos aspiran a que los trabajos sean arreglados, y yo también quisiera hacer que esta juntura no se viera.
Por eso ofrezco tal método. No sé si os gustará, pero yo trato de hacer así. El lugar donde podemos añadir sin hacer daño al tubito es el lugar donde el tubito se asoma aquí. Y luego vamos a poner sobre él. Y luego corto con un ángulo muy agudo. Prestad atención, el ángulo es muy agudo para poner en él un tubito lo más profundamente posible. Unto con cola, aquí está en una jeringa. Unto y trato de poner el tubito lo más profundamente posible en este extremo cortado. De manera que el lugar de la juntura esté allí dentro. Trato que salga así siempre. Aspiro a esto. Porque en los demás lugares esta juntura no será exitosa. Porque el tubito se dobla mucho, hay una deformación grande y en este lugar es donde es más cómodo añadir. Primero porque hay un hueco grande. Segundo porque no hay dobladura brusca, porque aquí hay una solapa que permite evitar una dobladura brusca. Por eso creo que es el óptimo lugar para añadir. Pues hemos añadido el tubito. Ahora empezamos a formar la espiga. Envolvemos el tubito de trabajo alrededor del tubito de la base. Y luego tejemos como de ordinario. La espiga sale bien en el lugar donde hay un ensanchamiento del tejido. Hemos hecho una sutura, luego volvemos a envolver el tubito. El paso siguiente. Envolvemos una vez más el tubito. El paso siguiente. Tal método me ha parecido el mejor. No hay que introducir ningún tubito adicional. Tejemos como de ordinario, simplemente haciendo una rosca adicional. En la primera fila, claro que todavía no se ve la espiga, y luego vais a ver qué saldrá de esto. Aquí con intención he elegido otro color de los tubitos de la base, para que en el fondo oscuro la espiga esté más expresa. Y seguimos tejiendo. De nuevo el añadir. Vamos a ver una vez más. Un ángulo muy agudo. La cola dragón. También hay que decir algunas cosas sobre el papel. Aquí son los tubitos más ordinarios del papel de periódico. En los oscuros aún se ven las letras del periódico. Los blancos son los tubitos preparados hace mucho de rollos de papel de periódico. Simplemente los he polvorizado con agua al añadir el suavizante para la ropa. Se han hecho como de seda. Me alegra mucho este modo de preparar los tubitos para el tejido. Los extremos los he dejado sin envolver en el polietileno para que sea más cómodo pinchar con ellos. Así se puede tejer durante mucho tiempo sin cortar. Cortamos en el lugar de la juntura. Pues hemos pasado la primera fila. Luego pasamos a la fila siguiente. Tenemos una rosca. Envolvemos de nuevo e introducimos no bajo la rosca, sino más bajo en el tejido.
y seguimos tejiendo. Resulta que tenemos una rosca sobre una otra. Volvemos a añadir y seguimos adelante. Aquí empieza a formarse nuestra espiga. Vamos a ver una vez más. ¿Veis? Ya se perfila. Quiero prestar vuestra atención a que del lado del revés salen tales estirados. En general se ven bien. Es un tejido bastante denso. Pero el dibujo es absolutamente otro. En los muchísimos trabajos en esta técnica que he visto en la red, muy bien arreglados. Este tejido se hace en algunas filas, como regla. Luego se puede tejer con un tejido ordinario y si se apetece introducir un motivo semejante más, se introduce después. Lo voy a mostrar en otro artículo. Y aquí tejemos unas filas y luego tejiendo con un tejido de raíces ordinario. Y una cosa más, para nuestro artículo, que no es un lienzo sino una tapa más convexa, ponemos los tubitos de la base desplazándolos cada vez un poco. Es decir, en un lienzo los pongo estrictamente uno sobre el otro, y si necesito un artículo un poco más convexo, por ejemplo, si necesito un traspaso más brusco, voy a ponerlo así, desplazándolo bruscamente. Pero no necesito un traspaso brusco, necesito una convexidad ligera. Por eso voy a apartar el tubito un poco en cada fila. Siguiendo la idea que acabo de expresar, voy a mostrar. Mirad, aquí algunas filas están tejidas con espigas claras en el fondo oscuro. Se aumentó mucho la distancia entre las espigas. Mirad los estirados grandes del lado del revés. Empecé a tejer con un tejido de raíces ordinario, pero como quiero hacer una bandeja grande, me pareció interesante hacer así. Mirad, aquí tengo tubitos de la base oscuros, aquí son claros, y tejí algunas filas con tubitos de trabajo claros en los tubitos de base claros. Y luego introduje en el trabajo los tubitos oscuros y decidí tejer un motivo de espigas más, las oscuras sobre el fondo claro. Y pienso terminar del mismo modo que aquí, tubitos de trabajo claros en el fondo claro. Planeo una bandeja así. Quiero decir que se puede variar estas espigas. Lo podemos hacer con el color y con la diferencia entre los tubitos de la base y los de trabajo. Es decir, cuando el color del tubito de trabajo se distingue del color del tubito de la base. ¿Cómo se pasa a un tejido denso? Aquí ya tengo 5 secciones de la espiga. Ahora quiero pasar a un tejido denso. En la fila siguiente también hago un envolvimiento, pero ahora hago 2 roscas adicionales en la fila anterior. Una y 2. He hecho 2 roscas. Y de nuevo en la espiga. Tejo la espiga del mismo modo, con un envolvimiento. Luego 2 roscas adicionales. Es en función de la distancia que tenéis aquí, de la cantidad de filas que habéis tejido. Me parece bien 2 roscas adicionales. Una es poco, y luego añadimos y seguimos. Y así envolvemos con las roscas toda la tapa. Y luego, bajo cada rosca, seguimos nuestro tejido.
poco a poco va formándose tal tapa y ya es hora de hacer el añadir. Y aquí quiero compartir un momento más que he aprendido en mi experiencia y creo que hay que prestar la atención en él. Cuando tengo un ensanchamiento brusco, hago las roscas ya conocidas entre cada punto. Y así se desplaza un poco el plano, lo que no me gusta. Por eso ahora hago la rosca omitiendo un paso, por decir así. Una rosca, luego simplemente tejo y luego dentro de 2 o 3 filas hago una rosca en el lugar donde lo he omitido. Resulta que el ensanchamiento es paulatino. Mirad, hay una rosca, no la hay, no la hay, es decir, omitiendo un paso. Así me gusta más y el artículo tiene un plano más uniforme, sin un traspaso brusco en el lugar de ensanchar el tejido. En general es todo lo que quería contar. La espiga es un elemento interesante. Les deseo suerte en aprenderlo a los que parezca interesante. Si le ha gustado el vídeo, pulse me gusta.